¿Alguna vez probaste un bot de WhatsApp para tu negocio y terminaste apagándolo? Quiero decirte algo. No fue casualidad, ni mucho menos, ni tampoco fue el bot como tal. Fue que ese bot justamente no tenía ni idea de tu negocio, solo respondía a preguntas genéricas. Y hoy te voy a mostrar exactamente la solución para todos estos casos que te voy a mostrar por qué pasa y todo esto. Te voy a especificar tres casos genéricos que suelen pasar. También está la parte por qué sucede esto, que es un tema aparte, no es nada de tecnología, sino más bien un tema de contexto. Y por último, veremos cómo se soluciona esto y por qué se puede adaptar a cualquier rubro. Y lo veremos en este video a continuación. Bueno, empecemos. Vamos a ir desde lo más pequeño hasta lo más grave. Iniciamos con el módulo uno, que sería los casos de uso del bot. En este caso, cómo se puede romper el bot. Los diferentes casos. Por ejemplo, tenemos acá el caso uno, que es cuando alguien escribe que no es tu cliente, puede ser un proveedor. Obviamente eso se resuelve cuando vos tenés ya una línea aparte para los que son proveedores, o para lo que es currículum, o todo lo que es persona de ese tipo, ¿verdad? Pero en el caso de que alguien escriba igualmente en esa línea, en la línea de ventas, el bot genérico no va a poder distinguir eso y le va a responder como si fuera un cliente real. Parece pequeño, parece menor, pero en realidad genera estos ruidos, en vez de estar centrándose en lo que son los contactos reales, que son los clientes de verdad. Porque le puede enviar el menú si es que tiene un restaurante, le puede preguntar cómo le puede ayudar, cómo le puede agendar, etcétera. Cuando ese tipo de personas no es para eso. Proveedores, gente que busca trabajo, etcétera. Y al final todos estamos metiendo acá ruido. Y lo que hay que hacer acá es preparar el bot para que pueda manejar este tipo de casos. Por ejemplo, para que le pueda delegar a otra persona, automáticamente se desactive el bot, le avisa a alguien del equipo, o que se le envíe a otro lugar, que se le envíe, redirija a otro lugar, por ejemplo, un correo corporativo o otra línea, especialmente para lo que es eso. Ahora vamos a un caso mucho más grave y mucho más costoso, que es cuando una persona ve un anuncio, por ejemplo, y ahí el bot no va a tener contexto de eso, le va a responder como si fuera cualquier persona, significa que le va a responder algo genérico sin conexión a lo que esa persona realmente esperaba con el anuncio que vio, ¿verdad? Y esa desconexión se va a sentir, el cliente va a sentir esa desconexión, no, va a perder ya el interés y empieza a dudar si vale realmente seguir la conversación. Ese es el problema, cuando no hay contexto de, por ejemplo, que existía, por ejemplo, la publicidad, porque el bot acá no tiene ni siquiera la idea de que existe ese anuncio y por lo tanto no va a poder saber cómo manejar estos casos. Y lo que va a hacer es de manera genérica le va a responder a todo lo que dice, o el peor de los casos, inventar también que puede realizar también eso. Y algo muy similar pasa con el caso 3, que es cuando tenemos, por ejemplo, una promoción activa ahí, pasa lo mismo. El bot genérico no lo conoce porque nadie avisó que existía ahí. Ahí lo que puede pasar dos cosas, es que no le va a responder sobre el tema, o sea, se va a hacer, digamos así, del tonto, o peor, que es que le va a dar una respuesta ahí incorrecta, que al final todo lo que va a hacer es traer una mala experiencia al cliente porque recibió una información incorrecta y no vuelve más a confiar en esa conversación porque vio algo ahí el cliente, pero acá digamos el agente de venta, que sería el bot que está dentro de WhatsApp, de su WhatsApp Business, le dijo otra cosa, que al final todo hay incoherencia y el cliente va a estar enojado por incoherencia, porque vio una cosa, pero acá le dicen otra cosa. Hay incoherencia en cuanto a todo lo que es eso. Y eso es lo que pasa cuando tenés un bot genérico que no conoce estas cosas, que estas cosas, todo lo que son promociones, descuentos, el tema de los anuncios, todas estas cosas son cosas cambiantes, no son cosas fijas. Por ejemplo, las reglas de negocio internos, que son cosas fijas. Pero estas cosas son cosas que suelen cambiar bastante, son bastante dinámicas. Y ahora hablemos del módulo en el cual explicamos por qué sucede esto, ¿verdad? Tenemos tres casos prácticamente. Por ejemplo, cuando son reglas genéricas, no se puede hacer nada. Cuando, por ejemplo, tenés cosas que querés saber, por ejemplo, de esta semana, cosas que suceden solamente esta semana, en X fecha en específica, no podemos ponerlo ahí en reglas fijas porque suelen cambiar, son dinámicas. El bot no va a saber qué anuncio corriste, no va a saber quién es el cliente y quién no es el cliente. Y este es el problema realmente. Es como contratar prácticamente a alguien nuevo sin capacitarlo y esperar que atienda perfecto, porque no va a saber nada del contexto, qué cosas son reglas, qué cosas no son reglas, qué cosas suelen cambiar bastante, qué cosas pueden variar, etcétera. O sea, desde el primer día va a crear ya problemas. Ese es el problema. A diferencia si le damos todas las reglas fijas, como también las cosas que no son fijas, que suelen variar, ahí sí va a tener bien. Lo mismo con esto sería. O sea, al final de todo no es el problema de la inteligencia artificial, sino que es la falta de contexto. Si no hay contexto, si el bot no tiene contexto, que es una IA, ¿verdad? Es un modelo de inteligencia artificial, no va a poder contestar bien, no va a poder actuar de manera correcta, por ejemplo, los casos, por ejemplo, cuando hay promociones, descuentos, etcétera. Lo que hacemos en este caso es inyectar ahí contexto
de estos casos, de la promoción, si existe una promoción, si existe un anuncio o lo que sea, para que el bot sepa cómo manejar estos casos. Y como le llegué a mencionar, la solución a todo esto sería el módulo 3, que es justamente la inyección de contexto. En este caso lo que hacemos es inyectar solamente la información que suele variar bastante, que es la información dinámica. Por ejemplo, acá cosas que no suelen cambiar bastante son horario de atención, ubicación, precio base, servicios que ofrecen. Esas son todas las cosas estáticas, las cosas que son fijas, normalmente son reglas de negocios internos, pero las cosas que sí suelen cambiar bastante. Porque lo que pasa es que con los bots genéricos son que estas cosas, hay dos cosas, dos casos, que ni siquiera se pone como regla, o sea, no existe luego, o se pone como reglas duras, reglas fijas, en este caso estáticas. Pero estas cosas, promociones activas, descuentos, anuncios, disponibilidad de esta semana, que podría ser también horario de atención, por ejemplo, si hay un feriado, etcétera, podría ser también lo que es algo dinámico. Pero en este caso, sí o sí, todo esto tiene que ser dinámico. Son cosas que se puede cambiar de la interfaz, desde un panel, agregar nomás, desactivar, etcétera, para que el bot pueda tomar ese contexto y sepa cómo manejar estos casos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sería este caso? Tenemos, por ejemplo, acá, vos le comentás y el sistema lo va a aplicar. El dueño de negocio tiene un anuncio nuevo, o una campaña, o por ejemplo un descuento que quiere aplicar. Lo que hace es ver el panel de contexto, que sería un panel ahí para manejar el bot, y hay un lugar específicamente para agregar o desactivar. Por ejemplo, agregar un nuevo campo que sería un nuevo contexto, que sería, por ejemplo, un nuevo descuento que tienen, cómo quiere que actúe, qué conlleva ese descuento, todas estas cosas. Ahí puede especificar todo cómo tiene que ser. Y ahí el sistema se actualiza ya. O sea, el bot va a tomar ya esta información que le acabaste de agregar prácticamente. Y luego acá sería como se debería más o menos. Acá podemos desactivar, activar nomás directamente o agregar nuevas pistas, nuevos contextos. Cada contexto equivale en este caso a un nuevo campo. Un campo equivaldría, por ejemplo, a esto. Acá podemos ver los anuncios corriendo, cuáles son las promociones activas que hay, podemos agregar más información, cómo debe actuar en este caso el bot, la disponibilidad. Si, por ejemplo, X doctor no va a estar disponible por cierto periodo, cuando tiene vacaciones, por ejemplo, o un restaurante que va justamente por alguna razón, o cualquier tipo de negocio en realidad, que por el feriado no va a atender, ahí el bot tiene que ser capaz de entender eso. ¿Y quién es el cliente? Y todas estas cosas se puede hacer mediante el panel de contexto, que es donde se puede poner todo lo que es el contexto, todas las cosas dinámicas, todas las reglas que son dinámicas, las cosas que son estáticas, que son las reglas de negocio fijas, eso sí no hace falta cambiarlo, por lo menos no tanto. Entonces se puede cambiar, obviamente, se puede cambiar, por ejemplo, una vez cada 6 meses o cuando es necesario en realidad, pero son cosas muy estables. Pero estas cosas sí suelen variar bastante. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, para lo que es clínica. Ahí lo que hacemos, por ejemplo, en el panel de contexto es avisarle al bot, poner ahí mediante una casilla que cierto doctor no va a estar disponible por X fecha. Por ejemplo, tiene vacaciones o por la razón que sea, no va a estar disponible. Ahí lo que va a pasar es que el bot no le va a recomendar a los pacientes que ese bot existe, o si, por ejemplo, alguien pregunta específicamente por ese doctor, por esa fecha, ¿verdad? No le va a ofrecer, le va a decir que, digamos, por X razón no está disponible el doctor. Y le va a ofrecer otro horario, otra fecha con este doctor mismo o otro doctor de la misma especialidad en este caso. Y eso se puede agregar indefinidamente. O también, por ejemplo, si justamente tenés una fecha en la cual va a estar cerrado tu clínica o tu restaurante o lo que sea, podemos agregar directamente ahí un contexto en el cual diga automáticamente que no va a estar disponible en ningún caso la clínica o el restaurante, lo que sea, o sea, no va a estar abierto. Puede ser, por ejemplo, fechas festivos, feriados, etcétera. Luego para un restaurante, por ejemplo, puede aplicar para cualquier nicho. Acá, por ejemplo, le podemos avisar directamente que hay una promo, activa, porque si alguien pregunta algo sobre la promo, así ahí va a tener contexto ya. Va a saber cómo manejarlo, etcétera. Qué conlleva en este caso, que en este caso sería, por ejemplo, un 2 por 1, etcétera. Se puede saber directamente ahí cuál es el contexto que el bot puede tener en cuenta para así responder a los clientes de cualquier tipo de nicho, ya sea una promoción, ya sea un descuento, ya sea un anuncio. Porque imagínate si alguien pregunta por una promoción, vengo por la promoción de X cosa, y el bot le va a decir que eso no existe y prácticamente le va a estar tallando como si fuera que está mintiendo. Pero si le ponemos ese contexto va a poder manejar. Y al final de todo, si esto pasa, ¿qué pasa normalmente? Que ahí la persona va a tener que tomar acción. O sea, pregunta a cada una persona por un descuento que supuestamente tiene, pero el bot no sabe.
y el bot va a pensar que está mintiendo, entonces normalmente lo que sucede es que se va a desactivar a sí mismo y va a escribirle en este caso o derivarle a una persona. Y el objetivo es justamente eso, no tener que recurrir a esto. Esto no es magia, es solamente tener un buen sistema de contexto que pueda manejar bien la información que suele cambiar, que suele variar y así actualizar. Y así el bot puede obtener directamente la información importante. Y esto se puede aplicar a cualquier tipo de rubro, cada rubro es diferente, al mismo tiempo cada negocio es diferente, por lo tanto siempre insisto en lo que es la auditoría para que así la solución se adapte a vos y así no tener un bot genérico. Si vos te adaptas la solución al bot o lo que sea, es algo genérico, porque no sabes tus reglas. Por ejemplo, para una clínica algo puede ser dinámico, pero para otro rubro puede ser estático. O inclusive peor, para una clínica puede ser algo estático y para otra clínica del mismo rubro otra vez puede ser que sea algo dinámico. Que al final todo, por eso siempre hay que hacer la auditoría, entender realmente cuáles son sus procesos y luego recién implementar la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. Ahí para identificar cuáles son las cosas que suelen variar y cuáles son las cosas que no suelen variar, que son las cosas estáticas. Y la otra que es la dinámica, prácticamente. Por ejemplo, para una clínica puede ser, por ejemplo, la disponibilidad de un doctor, para un restaurante, una promoción del día, todo lo que es a nivel de promociones, una barbería, quién está de vacaciones, quién no, etcétera. Y lo mejor de todo es que vos tenés que adaptarte a lo que vos tenés. No tenés que adaptarte vos a la solución, sino que la solución se adapta a vos. Y nunca tiene que ser al revés. Porque un problema sin una solución, sin un diseño, va a crear problemas. Porque si no sabes realmente cuáles son las cosas que no cambias, las cosas que normalmente no cambias, que son las cosas estáticas, no vas a saber realmente cuáles son las dinámicas, que son las cosas que suelen variar bastante. Y al final todo va a ser un bot genérico que no responde como vos querías, que responde o inventa según lo que tiene nomás. Y en este caso lo que tiene nomás sería lo que es toda la información estática. Nada de dinamismo, nada de cosas que pueden variar, descuentos, etcétera. Y al final de todo no va a terminar siendo lo que vos querías, va a terminar siendo algo genérico, totalmente genérico, solamente para una pregunta y respuesta genérica, nada más. Y si ya viviste uno de estos tres casos con el bot anterior que utilizaste y ahora sabes exactamente lo que pasó, al final todo es una solución, hay solución que se puede hacer, no es un problema grave, solamente un problema de diseño como les mencioné y se puede resolver bastante bien. Si quieres ver explicado esto o aplicado a lo que es tu caso específico, a tu negocio, te dejo acá en el link de la descripción un diagnóstico gratuito de 30 minutos, ahí vemos tu caso puntual sin compromiso. Y si te sirvió, suscríbete, sigo sacando contenido como esto, nos vemos en el próximo video. Adiós.